Ahí está Julia Musopapa. Ahí te voy a invitar, Julia. A ver, Julia. Acá estamos. Dame un segundito que ya te invito. Ahí está. Ahí estamos esperando que se sume Julia. Hola, Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿cómo te va, Noelia? ¿Qué decís? Muy bien, muy Qué bien. bueno Bueno, primero verte. vamos a hacer la prueba de fuego, que es preguntarle a la gente si nos ve y nos escucha bien, que es lo principal. Sí, Así que dale, yo dale. voy a mirar desde el celular Sí. porque tengo la tablet, esto ya lo sabe la gente, tengo la tablet acostada, así que yo me veo de costado y no llego a leer los comentarios. Así que no, todo un... Bueno, Pero lo más irónico es que donde tengo apoyada la tablet contra Borges, a Borges lo tengo ah, en el fondo y adelante la tengo a Silvina. Tomá, Borges. bueno, sabés, Así que bueno, Noelia, vos sabés que yo tengo un perro que se llama Borges. mirá qué lindo Eh, eso. es chiquito y negro y divino. El otro se llamaba Dante. Bueno, son Ah, predecibles mirá. los nombres. Y cuando se Sí. portaba mal Borges, ¿qué le decías? No, se porta bien, Borges. Es muy educado. Ah, Sí, paradójicamente. Bueno, sí. vamos a arrancar, ya tenemos 21 personas conectadas. Bueno, No, te tengo del otro lado a mi bendición, llévate los auriculares, sí. Es una lucha esto. Bueno, bienvenidos a todos, a todes. Vamos a arrancar. bueno. Vamos a arrancar con una biografía tuya. Y vos Bueno. cualquier cosa me frenás y me decís, Noelia, estás diciendo cualquier cosa, nena, pará. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, para los que no la conocen, Julia Inés Musopapa es profesora de Filosofía y Letras, especialista en lectura, escritura y educación por Flaxo, especialista en educación y TIC, Info, y magíster, no sé si está bien dicho, o magíster, No te hagas en problema. literatura por la Universidad Nacional de Rosario. Es formadora del equipo técnico regional y conduce el Centro de Capacitación, Investigación y Estadística de Moreno, dependiente de la Dirección de Formación Permanente. Sus artículos de crítica literaria y reseñas centrados en la narrativa de autores argentinos y latinoamericanos han sido publicados en revistas especializadas. Obtuvo becas de la Fundación Luminis en 2009, la del Fondo Nacional de las Artes, categoría Investigación, en 2010, y la beca de Infod como estímulo a los estudios de posgrado en 2011. Irrupciones de la infancia, la narrativa de Silvina Ocampo, editado en 2018, fue publicado por Corregidor y es tu primer libro. Y sé también que estás con un proyecto de escritura que tiene de base también el estudio de la infancia, pero desde escritores del siglo XIX, ¿no? Relacionados con escritores de la actualidad, Sí. ¿no? Después vamos a ahondar un cachito más en eso, pero bueno, vamos a empezar a charlar sobre lo que te trajo acá, ¿sí? Que es tu libro y esta lectura distinta que hiciste sobre la narrativa de Silvina Ocampo. Bueno, antes, Noelia, quiero agradecerles mucho a todos los que están haciendo esta feria partidaria del libro. Es un proyecto bárbaro el que tienen. Qué bueno Bueno, que muchísimas gracias. lo hayan podido seguir. Bueno, yo los conozco desde el inicio, nos conocemos, claro, por las clases de rocas, por, por los espacios de interlocución, no solo en el rock. Y me parece realmente algo muy valioso lo que están haciendo. Y además las vueltas que le han podido pegar,
muchas etapas, por lo que sé, ¿no? Tampoco es que sepa tanto, pero Había, cada vez que los sí, capto en las redes, veo algo diferente. Y eso me parece que está muy bueno, ¿no? ¿Cómo pudieron sí, combinar las cuestiones sociales, las distintas necesidades de un distrito en un proyecto cultural que tiene tantas vertientes, tantas aristas? Eso me parece muy valioso y estoy muy contenta de que me hayan invitado. Muchas no, gracias a vos. ¿Sabés qué? Voy a pedirle los auriculares a mi nena porque te escucho muy gracias, bajo. Así que, comandante. dame los auriculares. Yo soy muy gritona, entonces Yo siento, me escucho, estoy quedando sorda de mis propios gritos, gracias. No, acá tengo muchos inconvenientes, también vivo frente a una vía de tren y cada tanto pasa el tren, así que bueno, a ver. bueno, es la vida que estamos llevando un poco todos en este momento de aislamiento, en este momento de pandemia. Estamos muy expuestos a la tecnología también. Sí, ahí se me escucha bien, Julia. Sí, yo te escucho bárbaro, Noelia. No tengo problema. Perfecto. Perfecto, bueno, vamos a entrar en clima cuarentena y Silvina. Bueno, primero preguntarte cómo venís pasando esta cuarentena. Bueno, a mí ni se me ocurre quejarme, porque sé que hay gente que la está pasando muy mal, entonces, ante todo yo no tengo una tendencia a la queja, y menos ahora, porque sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal y yo estoy bien. Eh, Estoy en mi casa, trabajo todo el día, pero yo siempre trabajo muchas horas. Es cierto que ahora el tiempo se volvió muy raro, que es una experiencia temporal muy profunda la que estamos teniendo, muy difícil de describir y muy diversa. Eh, pero bueno, yo estoy bien, ¿no? Con mucho trabajo con la formación docente, con mucho trabajo de escritura, mucha preparación de clases como todos los docentes y haciendo esta experiencia, eh, y haciendo también todo lo que puedo por los demás, desde mi grupo familiar hasta los amigos, los conocidos, todo lo que uno puede hacer por los demás en un momento muy difícil. También ocupada en eso. Bueno, espectacular, porque creo que en esa estamos todos, ¿no? Sí, Haciendo lo que podemos desde nuestro lugar, que no es poco, uno siempre se desespera queriendo hacer más, pero es- es lo que tenemos en este momento, ¿no? y en mi caso también combinando la actividad laboral, eh, con yoga. Yo hago mucho yoga, hace muchos años que hago yoga y, y que hago meditación. Meditación no hace tanto tiempo, empecé este verano, y realmente me viene muy bien. Era una experiencia que yo siempre había dejado de lado, que me parecía un poco una tontería, eh, y realmente no es una tontería. No, para Así nada, que nada. me vino muy bien, sí. Bueno, recomendemos a todos los que nos están mirando que mediten y que hagan yoga, porque yo también Sí, medito y hago yoga y bueno, no te digo que estoy un para arriba, pero te salva mucho, sí, te rescata de esta situación. sí, sí, viene muy bien, sí. Bueno, no Bueno, sé, ¿que te cuente algo en especial? vamos ¿Querés a preguntar? empezar a hablar, no, vamos a empezar a hablar bueno, de Silvina y la escritura de la narrativa de Silvina. Silvina es una figura, no podríamos decir una escritora, ¿no? Es rara, Es una Silvina figura, es rara, es rara, es es en rara. serio, es rara. Es una escritora culta, ha sido durante muchísimo tiempo una escritora culta, si bien ya hace muchos años eh, se la volvió a leer y hay muchos lectores especializados que han escrito sobre la narrativa de Silvina, más sobre la narrativa que sobre el trabajo que ella ha hecho sobre poesía, ¿no? También es una gran poeta, es una autora que ha escrito a lo largo de más de 50 años, ¿no?
En el 37 publica su primer volumen, Viaje Olvidado, y el último libro en vida que publica Silvina es, hay dos en realidad, que son del 87 y del 88, y así sucesivamente, y a los poquitos meses sale Cornelia, frente al espejo, que hay una película. O sea que hay un arco, una cantidad de años muy importantes donde ella desarrolla su narrativa, su poesía, también combinada con el dibujo, porque Silvina también dibujaba mucho, y tiene unos dibujos preciosos, preciosos. Fue alumna de Chirico, pero fue una escritora que nunca se dio mucho en los círculos, así de, nunca se promocionó, ¿no? En ese sentido, es la menor de 6 hermanas, es la menor de las Ocampo, es la hija menor, y bueno, la figura de Victoria, de la hermana mayor, como ya se sabe, es una figura en este sentido muy contrapuesta, ¿no? Las dos han escrito, Victoria lleva adelante ese proyecto impresionante, cultural, que fue Sur, y tuvo siempre una visibilidad notoria. En cambio, Silvina es una escritora más de interiores, ¿no? Más al margen, de pocas entrevistas, de pocas fotografías, eh, y una escritora que ha sido muy leída por escritores, ¿no? Y que durante mucho tiempo desconcertó. En los 90 se la empieza a leer de otra manera, se la lee a partir del aparato crítico del fantástico. Hay mucha interpretación de la narrativa ocampiana en esos términos a partir de la literatura fantástica, pero que a mi modo de ver poco han dicho de la narrativa de Ocampo. Y no había ningún libro que abordara la infancia, que es una zona muy inquietante de la literatura de Silvina Ocampo. Si bien todos los lectores especializados reparan en la rareza de la infancia ocampiana, ninguno la había abordado de una manera completa y sistemática, ¿no? Es decir, como que es un lugar, la infancia en la narrativa de Ocampo es un lugar que nadie puede dejar de pasar, de transitarlo. Todos los lectores especializados algo dicen, pero ninguno la aborda de una manera completa, ¿no? Entonces, mi trabajo consistió en reunir esas lecturas sobre la literatura ocampiana, en lo que podría ser un estado de la cuestión, clasificarlas, ordenarlas. Ese era un trabajo que no estaba hecho en el ámbito de la crítica, y yo lo hago en la primera parte del libro. Hago eso y desarrollo un aparato, organizo, ¿no? Armo un marco teórico y metodológico para abordar la infancia ocampiana. Y en la segunda parte lo que hago es analizar esa narrativa, la narrativa que Silvina publica en vida, porque después hay mucho texto póstumo, ¿no? Después de la muerte de Silvina, Ernesto Montequín, que quedó al cuidado de su obra, editó muchos volúmenes, varios. Pero yo trabajé solo con lo que ella edita, con lo que ella publica. Quedará a lo mejor para otra etapa la literatura póstuma, no lo sé. Pero bueno, yo ya con lo que había editado Silvina en vida, a mí realmente me sobraba. Es demasiado, es un Sí. montonazo Y lo son que ha varios escrito, volúmenes de muchísimo, cuentos, son varios es volúmenes de muchísimo. cuentos. Y hay mucho relato que también fue publicado, revisado, reversionado, que ella publica como literatura infantil, ¿no? Por ejemplo, La liebre dorada, La siesta en el cedro, ¿no? Hay también adaptaciones que ella misma hace de algunos relatos que están en sus volúmenes y que publica como literatura infantil. Eh, bueno, así que en eso consistió mi trabajo y en ver en la infancia algo que
en abordar la infancia ocampiana desde un punto de vista lingüístico y filosófico y no como una etapa de la vida. A mí no me interesaba replicar la rareza de la infancia ocampiana a partir de la infancia como etapa de vida, ¿no? Es cierto que los cuentos de Silvina están plagados de chicos, están repletos de nenas, es una galería infinita, no termina más. Es impresionante la cantidad de personajes niños que hay en esta literatura, o de adultos que infancian, que vuelven a su infancia a través de la evocación, del recuerdo, de la memoria, ¿no? Pero no era eso lo que yo quería ver. O sea, había algo que a mí me perturbaba, desde... Yo le empecé a leer a Silvina desde muy chica, ¿no? Siempre me fascinó. Y fue una especie de obsesión literaria en mi vida. Escribí muchos artículos así, que aparecieron en revistas, pero con nada de eso yo quedaba conforme. A mí me llevó mucho tiempo descubrir sobre qué quería escribir yo. Me llevó muchos años eso, ¿Y qué era lo descubrirlo. que te perturbaba? Perdón que te interrumpa. ¿Qué te Bueno, perturbaba? bueno, lo que me perturbaba era la irrupción de la infancia en los relatos de infancia. Tuve que ver eso, tuve que darme cuenta que había una tensión entre los relatos de infancia y las irrupciones de la infancia. Por eso el libro se llama Irrupciones de la infancia. Y ahí cuando me encontré con Giorgio Agamben, con Maurice Blanchot, cuando pude armar un marco teórico que viene del ámbito de la filosofía, comencé a comprender que la infancia no es solo una etapa de la vida, sino que tiene que ver con los afectos, tiene que ver con algo que es presubjetivo, anterior al lenguaje. Empecé a comprender la diferencia que hay entre afecto y sentimiento. Allí me encontré con un libro hermoso de Lyotard que se llama Lecturas de Infancia, donde él habla de las señales afectuales, ¿no? El afecto no tiene palabras, no se dice el afecto es el orden del gesto, de los tonos, de las vibraciones. La infancia salta el discurso, lo desestabiliza, es anterior al lenguaje, es presubjetivo. Y lo que yo veía, que lo que pasaba, la rareza de la narrativa ocampiana no tenía que ver con las historias sobre niños, sobre niñas, solamente, si bien son bien raras también, sino con algo raro que pasa en la lengua y que tiene que ver con la pérdida de todo sentido, con el desvío. Vos no sabés quién habla a veces, cómo quedan extrañadas las voces. No sabés quién habla, no sabés de dónde viene eso que aparece, cómo se inestabiliza todo lo que tiene que ver con el lugar común, con el saber. Y yo lo que quise, lo que yo notaba y sobre lo que yo escribo en este libro es sobre los afectos, sobre el modo en el que el afecto, que no se dice con palabras, asalta el discurso. Allí está la infancia, esa es la infancia lingüística, eso es lo presubjetivo, lo que es anterior al lenguaje articulado, lo que hemos perdido cuando hemos entrado en el lenguaje, el precio que hemos pagado, el precio que todos los humanos hemos pagado por entrar en el lenguaje. Bueno, sobre esa rareza escribí el libro. Y fue un desafío porque vos, es decir, es también un poco paradójico, ¿no? Porque cómo escribir un libro sobre algo que no puede ser escrito, sobre algo que no puede ser dicho. Entonces, para mí fue muy desafiante, muy motivador, porque tenía que escribir sobre algo que yo no sabía. Yo sabía mucho sobre la narrativa de Ocampo, la tenía muy leída y la releí toda, claro,
y tenía un marco teórico que estaba bastante bien armado. Metodológicamente estaba bastante organizada, pero yo tenía que escribir sobre algo que no está dicho con palabras, que es del orden del afecto. Y eso para mí fue muy motivador, me llevó mucho tiempo y creo que fue tan placentero que por eso también tardé tanto tiempo, porque quería escribir sobre algo que no sabía. Por eso elegí Bueno, la ¿y forma cómo? del ensayo. Elegí la forma del ensayo porque el ensayo a mí me permitía embarcarme en el no saber y descubrir algo. Yo quería descubrir algo y lo descubrí mientras escribía el libro. Si bien uno cuando escribe ingresa con sus herramientas, con sus conocimientos, con sus saberes, con lo que han leído, si solo eso es lo que pasa a la escritura, no tiene sentido escribir. Escribir tiene sentido cuando vas a descubrir algo que no sabés. Y si vos ya lo sabés, ¿para qué escribís? Entonces Claro, se dio un esa es una... aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Un aprendizaje. Y aprender, viste, que es nacer de nuevo. Es desafiar el lugar común, desafiar el sentido común que está repleto de seguridades y de dogmas y dejar que surja algo nuevo. Por eso este libro, en los agradecimientos, lo primero que yo hice, viste que uno a veces, cuando uno escribe un libro, suele agradecer, ¿no? Suele agradecer esas compañías que uno ha tenido en el proceso de escritura de un libro. Y yo, una de las cosas que agradezco es a las personas que me han dado a leer a Silvina, a las personas con las que yo sostuve interlocución durante muchos años, por ejemplo, Noemí Ula, ¿no? Que era amiga de Silvina, y que fue una de mis profesoras de teoría literaria, Noemí Ula, que cuando yo era mucho más chica, claro, me dio a leer La Furia. La Furia es un volumen del año 59, ¿no? Y yo tenía que escribir para esa cátedra un informe, no sé, y escribí algo, y Noemí, que era una mujer muy erudita, Noemí, y una escritora buenísima, tanto de crítica literaria como de literatura, me dijo, nena, vos estás loca, me dijo. Si vos querés, querida, escribir sobre... Sí, sí, me levantó en peso. Si vos querés escribir sobre la infancia, primero te tenés que leer a Aries, después te tenés que leer a De Maus. Me hizo así un listado de todo lo que yo tenía que leer. Y yo fui y me lo leí. Eh, y otra vez, y me mandó a leer otras cosas, ¿no? Es decir, a mí, la gente que me dio a leer a Silvina, que algunos eran profesores míos y otros eran grandes lectores ya especializados en la literatura de Silvina, eh, todos me enviaban a leer otra cosa, ¿no? O sea que a mí me llevó muchos años descubrir que yo quería escribir sobre eso, sobre algo que no tenía palabras, que no era del orden de la palabra, sino que era del orden de la vibración, del tono y del afecto. Y en realidad el marco teórico lo construyo desde la filosofía, no es un marco teórico que venga de la crítica literaria. Por eso es una lectura diferente, una lectura también muy deleuziana. Yo lo leí mucho a Deleuze. Deleuze es un autor que yo frecuento mucho. Eh, y bueno, ese fue un proceso largo. Y lo que te decía es que lo primero que yo hago en este libro es agradecer a todas esas personas con las que yo tuve interlocución desde mis primeras lecturas de Silvina y también a mis estudiantes, porque buena parte de lo que yo trabajo en este libro tiene que ver con las notas que yo escribí para mis clases de literatura argentina. ¿No? Para mí la clase y todos los textos que yo escribo para preparar las clases son textos ensayísticos. Yo los escribo
¿Por qué son textos ensayísticos? Porque yo cuando los escribo descubro cosas que antes no sabía, ¿no? Entro en ellos desde el lugar del no saber. Implica un despojamiento muy grande, a mí me cuesta mucho hacer eso, ¿no? Pero tengo que desaprender. Cuando preparo clases yo me propongo desaprender. Y yo antes, como no tenía la experiencia que tengo ahora, enseñaba mucho lo que yo sabía. Hará unos 7 u 8 años que empecé a enseñar lo que no sé, ¿no? Entonces, Ahora, todo lo... la pregunta sería, ¿no? Bueno, vos estás contando todo acerca de este proceso que fue bastante largo y que también hay mucho de lanzarse, ¿no? Del animarse, y uno por lo general tiene miedo de equivocarse, pero bueno, hay que lanzarse. ¿Qué descubriste? ¿Cómo? Bueno, lo que descubrí es que si seguimos pensándolo desde la narrativa de Silvina Ocampo, que los primeros que la leen a Silvina, que son Alejandra Pizarnik. Alejandra la lee de entrada y la capta de entrada. Enseguida Alejandra capta que la infancia no tiene que ver con los nenes y con las nenas y con las anécdotas de niños que hacen travesuras y que son perversos y sádicos. Alejandra que capta el vacío profundo del lenguaje, ¿no? Ahí, lo presubjetivo, Mm, lo prenatal capta Alejandra. José Bianco, que, tuvo, que fue un gran lector de Silvina, incluso la hermana Victoria, que le hace una reseña muy admonitoria al primer libro de Silvina, A viaje olvidado, y que hace que Silvina se pase muchos años sin explicar. O sea, Victoria se enoja, la pone en vereda, no le termina de gustar ese libro, pero asimismo, sin gustarle ese libro, reconoce la rareza de la infancia, que allí hay algo extraño y que no es del orden de las palabras. Victoria se enoja porque los recuerdos de infancia entre ella y la hermana menor no coinciden, ¿no? Entonces, ese desfase, que tiene mucho que ver con el recuerdo, la memoria y el olvido, la ponen un poco tensa, Victoria. A pesar de todo, capta algo que no está del todo bien, que no puede ser explicado a partir de una lógica, que lo que pasa no tiene que ver con el sentido común, con la lógica, con la razón. Entonces, esos 3 lectores del inicio, que tienen que ver con el inicio literario de Silvina, captan mucho mejor lo que pasa con la infancia que la enorme cantidad de lectores especializados que va a venir después, ¿no? Y eso por un lado. sí, Por otro no, no, lado, los últimos libros, y así sucesivamente, y Cornelia frente al espejo, se parecen mucho más a Viaje Olvidado. Ella ahí recupera sus primeras intuiciones y no los que están en el medio. Los que están en el medio están más vinculados con la moral formalista de Borges y Viola. Van por otro lugar. Entonces, ese ordenamiento en relación con la infancia y con toda esa obra que tiene un periodo de 50 años más o menos, es la que yo fui ordenando, ¿no? Esos son algunos descubrimientos y después, descubrimientos entre comillas, es decir, intuiciones, ¿no? Son intuiciones, son momentos, son formas de interpretar, formas de leer, que a lo ¿vos mejor creés es lo que que, es un crítico, eso es lo que hace un crítico. perdón, hay, hay, hay mucho delay, es una macana porque te piso, discúlpame. ¿No? Pero yo lo que te quería preguntar acerca de la narrativa de Silvina, vos venís a decir que
su primer libro se parece o tiene rasgos parecidos al último, como si ella sin querer queriendo o sí sabiéndolo, le está dando un cierre a su esencia, ¿no? Y esa literatura que se parece tanto, que bueno, pobre, o sea, no le quedaba otra, lo podríamos pensar de esta manera, que parecerse a Borges y a Bioy, ¿no? Entre Trabajan medio juntos. ella fue, trabajan juntos, ¿no? Trabajan juntos, escriben la antología de la literatura fantástica, escriben también obra en colaboración, trabajan juntos y hablan todo el tiempo, son un círculo literario. Y hay una etapa muy intensa de moral formalista, de donde también Borges y Bioy escriben en colaboración y donde hay un trabajo, una apuesta por el cuento policial y no por la novela, ¿no? Y Silvina, de alguna manera, hace esa experimentación. Y su conciencia está muy viva, muy pendiente. Entonces es muy difícil en esos relatos que van por ese lado, por esa forma de la narrativa, encontrar una irrupción. Ahí irrumpe la infancia, porque la conciencia está alerta. Era lógico que eso iba a pasar. Entonces, sobre esto también escribió mucho Judith Podlumne, que fue quien dirigió mi tesis de maestría. Este ensayo es un ensayo que proviene de la tesis que yo había escrito y, bueno, partí yo también de algunas ideas que ya tenía Judith. Judith prologa este librito que editó Corregidor. Eh, es decir, que ahí yo también me encontré con una tutora que venía buscando y que venía haciendo algunas lecturas que iban en la misma dirección que estaba haciendo yo, ¿no? Ahora creo que es interesante ver el tema del ensayo, las clases, ahí a mí. Este fue un aprendizaje que yo hice, ¿no? Que ¿Y a me, qué que, perdón, ¿no? Retomando esta lectura de Alejandra, ¿no? De Pizarnik, de Silvina. Bueno, eh, era muy necesario que Alejandra la amara perdidamente como para poder entenderla, ¿no? no, Es mi humilde opinión, ¿no? creo O, que o no, de, creo ¿Vos crees que no? no, no, yo creo que Alejandra Pizarnik, además de ser una gran poeta, era muy buena crítica literaria, muy buena traductora, eh, y la lee bien, la sabe leer, sabe captar lo que pasa allí, tal vez por experiencias en relación con la escritura semejantes, ¿no? Pero bueno, la capta bien, sabe leer. Por ejemplo, puede leer lo inhumano, puede leer lo presubjetivo, lo prelingüístico. Alejandra habla de una fuerza impersonal, capta cómo las voces se hacen impersonales, ¿no? Capta eso, Alejandra. Eh, Capta lo prenatal, algo que es anterior al lenguaje, pero que se hace presente en el lenguaje. No proviene del lenguaje, pero lo promueve. No tiene forma lingüística, pero en las formas lingüísticas aparece. Eso es lo que capta. Y esa es la rareza de la infancia, es una rareza lingüística, no es solo una etapa de la vida, tiene también mucho que ver con el pasado. El pasado no es tampoco solo una etapa de la vida, sino que el pasado está en proceso e irrumpe en el presente en el momento menos pensado, ¿no? El pasado se hace presente y uno no sabe cuándo eso va a ocurrir. Esa incertidumbre, eso es la infancia. Eso es el afecto, que es diferente a los sentimientos. Los sentimientos se representan, los afectos no tienen representación. No tienen representación porque no hay forma en ningún sistema humano
que los haga presentes, que los represente, que los muestre tal cual son. Entonces son cuestiones que tienen que ver con los tonos, con las vibraciones, con las señales afectuales, como quiere Lyotard, con las vacilaciones, con la impersonalidad de las voces. Y eso es lo que Alejandra puede captar de esa narrativa. Pensemos que cuando Alejandra dice lo que dice, que es en el 68, en un prólogo que hace para una antología que prepara José Bianco, todavía no estaba fuera toda la narrativa de Ocampo. O sea, ella está trabajando sobre algunos libros de Silvina, no sobre todos. Por ejemplo, no sobre los últimos. Y ya lo capta, ¿no? Entonces, la fonía, los silencios, va por otro lado. El trabajo con la infancia desde el punto de vista lingüístico, o sea, hay que aceptar algunas cosas. Hay que aceptar, por ejemplo, que es algo que aparece en el lenguaje, pero que no es del orden del lenguaje, que no tiene forma lingüística. Entonces, hay que tener oído, ¿no? Es un tema muy Ahora, técnico y yo no me quiero poner pesada con esto porque imagínate. no, No te pero ves. pará porque vamos a abrir el debate ahora, vamos a abrir a que la gente también pueda hacer preguntas. Por ahí te voy a preguntar una obviedad No, por favor. y me sacan el título, pero claramente en la literatura de Silvina lo perturbador fue siempre el silencio. Bueno, sí, los personajes en realidad algunos personajes están como en un limbo, parecen un poco hasta atontados, ¿no es cierto? Están siempre pensando en otra cosa, están siempre pensando en otra cosa y también en lo que está pasando, es todo eso a la vez, ¿no? Es decir, las voces son múltiples, a veces no se sabe bien de dónde vienen, y lo que es muy interesante y muy perturbador es el roce que hay, el rumor, ¿no? Lo que se dice por lo bajo, que tampoco es lo no dicho, lo que uno podría suponer, lo que no se dice con palabras, pero que está sugerido, sospechado, no, tampoco es por ahí, ¿no? O sea, es algo que es más difícil de captarlo. Por eso fue un desafío escribir sobre esto. Porque es Y te voy a bastante... preguntar otra obviedad, y le doy paso al público que pregunte lo que quiera. Otra obviedad te pregunto. Obviamente, Silvina fue la menor de 6 hermanas y no es fácil cargar con eso. Fue Se las criada, arregló bien, se las porque arregló. Silvana se las arregló. Pero, ay, me olvidé lo que te iba a decir. Que fue la Digo, menor eh, de fue la menor de 6 hermanas, se las arregló como pudo, pero en el ámbito literario, en el campo literario actual, si se quiere, no es muy querida o no es muy leída, ¿no? Por haber sido una aristócrata, ¿no es cierto? No, no es querida por eso y a mí me conmueve inmensamente porque se ve que ha tenido una infancia muy sufrida y la verdad que no me gusta hablar del autor, pero es imposible no poder no hablar de ella y de su infancia viendo la plaga de niños que aparecen en su literatura, ¿no? Este, Bueno, es verdad lo que... No aristócrata, nosotros no tenemos aristocracia, pero sí una burguesía terrateniente, si se bueno, quiere. sí. Pero Silvina ha sido adorada, adorada.
Es decir, es una autora muy, muy apreciada entre escritores. Bueno, no sé si... Yo no siento y no he leído nada que muestre algún tipo de rencor en relación con Silvina Ocampo. No tengo esa percepción. Eh, Muy recatada, muy de su casa, muy de intimidad. Yo hace muchos años escribí un artículo que se llama Silvina Ocampo, una escritora al margen, algo así, ¿no? Donde analizo algunos retratos y algunas fotografías de ella. Era una mujer muy tímida, Silvina, muy tímida y muy libre. ¿Sí? Las dos cosas a la vez. Bueno, así que de eso que vos me decís, la verdad que yo no tengo registro. Eh, No, yo te lo digo por mis padres, por la gente, digo, en la actualidad, por ahí justamente me junto con esa clase de gente que no ha sabido o no ha tenido la oportunidad de cruzarse con Silvina. Digo, en muchos ámbitos todavía sigo opacada por las figuras de hoy, de Borges, de Victoria, de Pizarnik, ¿no? O sea, no con la intención, pero sí la ponen en paralelo, ¿no? Como una antagonista, como una especie de imagen absolutamente contraria de lo que era Silvina. Pero bueno, dejamos acá porque si no, no vamos a dejar lugar a la gente a que pregunte. Vamos a ir leyendo algunas preguntas que vayan dando acá les espectadores. Y acá tenemos una pregunta. Dice, una palabra para definir, una medio difícil, pero una palabra para definir a Silvina Ocampo. Genial. Silvina fue en el ámbito de la literatura argentina, es genial. Es la mejor escritora argentina. Silvina es la mejor. Totalmente. No hay manera de agarrarla, no hay forma de explicarla, no hay manera de hacerla popular, es compleja, tiene un manejo de los registros, de lo coloquial, es increíble lo que hace con el lenguaje coloquial, con el kitsch, eh, cómo persisten sus obsesiones, las vueltas, las torsiones, el trabajo con las voces, eh, cómo desaprende, cómo se libera a sí misma, la libertad que tiene Silvina, toda la libertad, toda. Para mí es Y eso genial. se ve. Yo no encuentro en la literatura argentina nadie que haya renovado el lenguaje como Silvina Ocampo. No. Y Por además ejemplo, tengamos en cuenta, pienso en Feliberto Hernández, que es otro sí, autor que va en esa misma dirección, es uruguayo Feliberto. Si yo tuviese que pensar en otra narrativa a esa altura, diría Feliberto. Es de ese tipo de escritora. Silvina es de ese tipo de escritora, como Felisberto Hernández. Así. yo venía pensando también en la literatura contemporánea, que las dos escritoras más leídas hoy por hoy en Argentina son Samantha Schweblin, voy a decir dos, ¿no? Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, ¿no? Que Sí, también tienen ese niño me encanta. deambulando por su literatura que genera una perturbación, ¿no? Y Pero, toma ese... pero ninguna infancia. La infancia es un tema en las dos. En las dos narrativas la infancia es un tema, pero no es un problema. En cambio, en la narrativa de Ocampo, la infancia es un problema.
Otro autor donde la infancia es un problema, yo ahora lo estoy estudiando más en detalle, es César Aira. Ahí la infancia es un problema. Porque para que la infancia sea un problema, todo tiene que perder el rumbo. Y es muy difícil sostener una narrativa donde todas las categorías que intervienen en una narrativa, el espacio, el tiempo, el personaje, la trama, se pierde. Es un desafío muy importante. Un escritor tiene que perderse a sí mismo para que eso le pase. Y en Silvina pareciera que sale tan naturalmente, ¿no? Bueno, justamente. Porque no tiene un furcio, es impresionante, Tiene es algunos muy textos actual. que para mí tampoco son tan buenos, ¿no? No, Pero estamos hablando de los más leídos, de sí, los más trascendentes, ¿no? Claro. Viaje olvidado es un texto que no hay en la literatura argentina otro texto como Viaje olvidado. Ese inicio literario de Silvina es maravilloso, es un inicio, es el libro donde ya prácticamente va a estar todo dicho, donde si uno leyendo Viaje olvidado Ahí eh, está. sabe hacia dónde va a estar. Ahí están puestas, todas las cartas están puestas sobre la Sí, mesa. mira, Es ahí como justo habían preguntado, cuando vos lees los justo tres ahí habían preguntado, ah, perdón que te decime. piso, pero el delay es un asco, es una maldición. No, que justo respondiste una pregunta que hay que empezar a leer de Silvina. Bueno, viaje olvidado, ¿no? Y sí, Y, para mí y viaje, tengo otra pregunta por acá, si me permitís. dale, la que Dice, quieras. ¿dice Julia que intimidad podría ser algo que Silvina provoca con su escritura al momento? Es lo que me ha pasado al leerla, dice Miri. ¿Qué dice? No, no te escuché bien. ¿Diría Julia diría Julia que intimidad podría ser algo que Silvina provoca con su escritura? No, porque la intimidad, a ver, la intimidad no es lo privado. Una cosa es lo privado y otra cosa es lo íntimo. Lo íntimo es lo común. Lo privado es del orden de la experiencia, pero la intimidad se puede describir. Y es lo que más o menos nos pasa a todos y lo que tenemos en común. Ahí habría que hacer una diferencia entre lo que es lo privado y lo íntimo, ¿no? Pero lo íntimo está siempre afuera. Lo que está dentro y lo que es justamente lo privado, lo privativo, lo que tiene que ver con una persona y que no traspasa. ¿Mm? La intimidad siempre está afuera. La intimidad no tiene que ver con un adentro que otros desconocen. ¿Mm? Eh, Ahí yo veo una pregunta que dice, ¿prelingüístico en la escritura a través de qué recursos o procedimientos? No, prelingüístico no va por el lado del procedimiento. Por ejemplo, si uno lee a lectores especializados de Silvina como Adriana Mancini o como Graciela Tomasini, ellas explican todo a través del procedimiento, ¿no? Abordan esta literatura desde un punto de vista narratológico, bueno, ellas lo trabajan desde el procedimiento, pero no, lo prelingüístico, olvídate, ahí ese aparato teórico no te sirve. No te sirve. Una cosa es describir procedimiento y otra cosa es ver cuándo algo que no es del orden del lenguaje irrumpe en el lenguaje. No, no, por eso una de las tareas que yo me doy es analizar
las formas en las que fue interpretada la infancia ocampiana, porque uno no escribe desde un vacío, uno escribe a partir de lo que otros lectores escribieron, de lo que otros lectores analizaron, que para mí esa fue una tarea muy importante, ¿no? Primero porque descubrí que había mucho más escrito de lo que yo me imaginaba, que era lo que me decía Sandra Contreras, no te creas, no te creas, hay un montón sobre la infancia ocampiana, pero, eh, pero no, son muy pocos los que captan este modo de entender la infancia, ¿no? Son esos primeros lectores, Alejandra, Bianco, la hermana, y después en esa estela de lecturas que saben captar la infancia, no como etapa de la vida, sino como una rareza en el lenguaje, también están los estudios de Silvia Molloy y los de Enrique Pesoni, cuando dice, los chicos desatan la lengua. Bueno, ¿qué quiere decir? Que a los nenes se les desata la lengua, ¿eh? Que el lenguaje los habla, no que los nenes hablan. Lo interesante es cómo el lenguaje habla la voz, no lo que dicen los personajes, sino lo que el lenguaje les está haciendo a ellos. Ahí está lo prelingüístico, ahí. Yo ya estoy perturbada, te digo. Bueno, son Va a temas ser, que es un abordaje también, o sea, hay cuestiones teóricas que por ahí, viste, son aburridas, que hay que explicar de otro modo. A mí en general me cuesta no, no, mucho sobre es súper viste, yo también complejo. para esto, para escribir, o sea, soy mucho más organizada para escribir que para contar una lectura así, de este modo, No, ¿no? no, a lo que iba igual es el tema de elaborar el lenguaje es Sí. muy difícil. Entonces entiendo ampliamente que te haya llevado tanto tiempo. Mm. Este, y bueno, acá siguen llegando las preguntas. No tenemos mucho tiempo porque viste que en una Sí, hora se corta el vivo. sí. Así que vamos a darle lugar a una pregunta más y después nos vas a contar un poquito sobre tu último proyecto. ¿Estás de Bueno, acuerdo? sí, dale, sí. Espera que no me aparece, si vos lo podés buscar, porque A no ver, puedo encontrar. A ver, fíjate si, porque salí 200 veces y ya no me quedó la pregunta ahí guardada, un desastre. no la veo. A ver, Julia, ¿leíste La hermana menor? Sí, de Mariana Enrique, sí, sí. ¿Qué te pareció? Sí, sí, incluso yo, me parece una biografía que no revela nada sobre Silvina. Todo lo que dice Mariana Claro. ya se sabía, no es una gran biografía. Es un libro muy Uf. prolijo, muy lindo, como todo lo que escribe Mariana por fuera de la literatura, todo muy bien escrito. Yo incluso, Mariana andaba buscando un documental que yo tenía, que yo se lo di a Mariana, y tuvo la generosidad de agradecerlo en la primera edición, y es el documental que hace Lucrecia Martel, un documental Sí, buenísimo, se llama Las las Dependencias. dependencias. Bueno, Sí, eso sí, yo lo sí. tenía y se lo pasé a Mariana. Está pendiente la biografía de Silvina. Esa es una biografía, está bárbara, pero no revela nada. Y una biografía Bueno, tiene que revelar. por ahí, Tiene que por revelar. ahí, no, Es, por ahí digo, leíste mucho vos de Silvina. bueno, Este, una biografía preliminar. Es una biografía preliminar, pero le faltan, por ejemplo, si vos lees la biografía que escribe Silvia Zaita sobre Roberto Art, se llama Roberto Art, el escritor en el bosque de ladrillos, esa es una gran biografía. ¿Por qué? Porque es una biografía literaria. Zaita lo lee a Art, lo lee como escritor. Entonces a mí me parece que haría falta, a lo mejor Mariana lo hace después, eh, una biografía en ese sentido. O sea, le falta entrar en la narrativa, ¿viste? Entrar en la narrativa, hacer una biografía literaria de Silvina. Silvina fue una escritora.
¿no? O sea, no es que me gustó, sí, pero bueno, no es muy reveladora. Me va a matar. Necesitamos la famosa no autorizada, ¿no? No, no sé, no sé. Eh, bueno, eso no lo sé, pero quiero que se entienda, no es que me parezca mal, me Bueno, parece bien, pero creo que Silvino Campos se merece otro tipo de biografía. y bueno, ahí tenés el camino libre, Julia. No, 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 eso no. Ahora estoy haciendo otras cosas, Contanos. estoy escribiendo un libro sobre clases. Yo para este libro recuperé las notas de las clases que di entre 2002 y 2007 y ahora estoy recuperando las notas de mi trabajo como docente de 2009 en adelante, ¿no? Y estoy escribiendo un texto de clases, de notas y de fragmentos sobre clases de literatura argentina. Para eso estoy leyendo las clases que escribió Deleuze sobre Foucault. Me encanta ese modelo, me encanta lo que hace Deleuze con... Me encantan esas clases escritas de Deleuze sobre Foucault, esas que escribe, es una edición de Cactus, son 3 volúmenes, acá estoy releyendo este que se llama El Saber, y ese modelo de escritura de clases me gusta mucho, así que estoy leyendo muchos textos basados en clase. A Rancière lo estoy volviendo a leer también, ¿no? Y estoy armando un libro, organizando un libro de notas y de fragmentos, de escrituras, que dan origen a las clases. Me interesa investigar eso, meterme un poco en eso, siempre desde el lado del ensayo, siempre para aprender algo, para saber algo que me revele algo, ¿no? Porque si no yo me aburro mucho. Si yo sé de antemano, eh, me resisto a escribir sobre lo que sé, como me resisto a dar clases sobre lo que sé. Algo uno sabe, sí, pero no quiero enseñar más sobre lo que sé. Se No quiero. entiende absolutamente porque uno tiene que siempre estar aprendiendo. Yo creo que los grandes docentes hacen ese laburo, están todo el tiempo aprendiendo y no mezquinando, que es lo más importante, no mezquinar ese conocimiento que día a día vamos investigando. Julia, lamento muchísimo tener que cortar acá, se Por nos favor, está yendo el tiempo, te agradecemos muchísimo desde la Feria del Libro Solidaria esta charla que fue preciosa. bueno, Acá llegaron muchísimos mensajes de exalumnos que te adoran, que te quieren muchísimo, que recuerdan tus clases, incluida yo, por supuesto, que he disfrutado cada una de tus clases, las llevo grabadas en la cabeza y en el corazón. qué Así suerte. que bueno, esperemos volvernos a encontrar por acá o por otro lado para seguir hablando de literatura. Bueno, y sigan adelante con este proyectazo de la feria. Está, pero buenísimo, buenísimo. La verdad que yo estoy muy contenta, muy orgullosa de ustedes. Y gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por estar, gracias Julia. Nos vemos Hasta luego. pronto. Chau, chau, gracias.